Hablo hoy de la ética en la filosofía de Aristóteles, lo cual significa hablar de en qué consisten los fines, cuáles son los medios, qué clase de conocimiento, de saber puede decirse que es la ética. Es también hablar del bien, de la felicidad y cómo conseguirla y en qué consiste, claro. Y como núcleo de todo ello, se llegará en su momento la virtud. ¿Qué es la virtud? Dice Aristóteles que toda técnica y todo estudio y también toda acción y toda elección tienden a algún fin y que el fin perseguido, es el bien de cada una de esas cosas. Por eso define el bien de una forma muy clara y consecuente como aquello a que cada cosa tiende. Como hay multitud de cosas, entonces tiene que haber multitud de bienes, porque esas cosas son distintas entre sí. Tiene que haber multitud de bienes diferentes. Y así el de la economía, el bien de la economía, su fin es la riqueza, el de la medicina será la salud, el de la estrategia será la victoria en la batalla, y todos así por el estilo. Ahora bien, algunos de estos fines o bienes no los toman los hombres como fines en sí mismos, sino como medios con respecto a otros fines. Por ejemplo, no se busca la victoria por sí misma, sino en orden a la paz o la liberación. Luego, la victoria no es el fin definitivo al que se tiende. Tampoco se debe buscar la riqueza por el afán de acumular dinero, riquezas, sino para vivir holgadamente. Si hubiera que buscar algún fin que valiera por sí mismo y no por otro, está claro que ese sería el mejor, el superior, y que todos los demás serían medios con respecto a él. El conocimiento de un fin así es por fuerza necesario para elegir una buena vida. ¿Dónde encontrarlo?, se pregunta Aristóteles, y responde: en la política, sin dudarlo. Porque, aunque no son distintos el bien del individuo y el bien de la polis, siempre tendrá que ser preferible el de un pueblo entero sobre el de un individuo solo. Ahora bien, no debe esperarse que este conocimiento del bien, del fin, sea exacto como el de otras disciplinas, porque su materia no lo permite. De cada ciencia, de cada saber, hay que exigir solamente lo que puede dar. Es así un error esperar que el matemático utilice las artes de la persuasión, como también es un error esperar que el orador eche mano de una demostración exacta. El conocimiento ético y el político son esquemáticos e imprecisos, por lo que solamente serán útiles a quienes, una vez que han llegado a la edad adulta, sean capaces de encauzar su vida según los dictados de la razón. Por eso es un conocimiento inútil para los jóvenes, que no tienen experiencia. No tienen experiencia de las cosas de la vida. Y es así porque la razón no entra en los hombres hasta que son adultos, y hasta entonces se dejan guiar por la intemperancia y el sentimiento. Este es el motivo por el que estos conocimientos, que son cosa de la razón más que del sentimiento, son inadecuados para los jóvenes. Y lo mismo da en este punto que sean jóvenes de edad o de carácter. Volviendo a lo anterior, el bien más alto, el bien que vale por sí mismo y no con vistas a otros, es la felicidad. Todos piensan que la felicidad no es algo que sirve para otra cosa, sino que sirve por sí misma. Nadie se pregunta ¿para qué quiero ser feliz? No, simplemente se es feliz para ser feliz. No hay otro bien más alto, no hay otro fin más alto según la mayoría de la gente, o si no la totalidad de la gente. La felicidad es pues el bien más alto sobre ella, sin embargo se suele juzgar según las diferentes vidas. Habrá unos que digan que es el placer, otros los enfermos que la salud, otros que la riqueza. Y así en todo lo demás. Los platónicos han creído poder superar estas opiniones diversas, la contrariedad de estas opiniones, buscando una ciencia exacta del bien. Pero han errado en el intento, porque el concepto de bien es tan equívoco como el de ser, y los distintos bienes
no se dicen según una sola idea. O habrá que decir que responden a lo mismo bienes tan dispares como el ver, el pensar, el placer, los honores o la prudencia. No hay más remedio que admitir, en contra de los platónicos, que no hay un único bien en sí, sino muchos bienes distintos, y que en consecuencia esta investigación, este conocimiento del bien, no es algo teórico, sino algo práctico. Del mismo modo que el carpintero no saca ningún provecho del conocimiento del ángulo recto, sino de su utilización para hacer la silla, ni el general es mejor por haber contemplado la idea en sí, la idea del bien en sí, sino por vencer en la batalla. En lo tocante al bien y a la felicidad, lo que importa es ser buenos y ser felices antes que saber en qué consisten, la bondad o la felicidad. Hechas estas precisiones, puede indagarse qué es en términos generales la felicidad. Aristóteles encuentra que en principio es poner en práctica la función o bien del hombre, si es que hay algunos que le son propios, algunas funciones o algún bien que es propio del hombre, lo cual para Aristóteles no encierra problema alguno, porque se sabe de qué partes consta un ser humano y cuál es el cometido de cada una de ellas. Hay que tener en cuenta dos presupuestos para esta tarea. Por un lado, que como cualquier ser existente, el hombre debe tener una función propia que cumplir. Por otro, que es un ser concreto, lo cual es decir que es compuesto, y que en consecuencia la función que le corresponde es vivir de acuerdo con todo lo que es su ser compuesto. Su alma de vegetal, vamos a la composición de este ser, del hombre, en primer lugar, su alma de vegetal le impone acciones como el alimento y la reproducción. Pero, habida cuenta de que esto es lo que comparte con la planta, no puede residir ahí lo más específico del hombre, lo más propio suyo. Su alma sensitiva, por otro lado, su alma de animal, le impone otra serie de acciones, pero no le aparta del animal. Tampoco puede consistir todo en esto. No parece que una vida humana tenga que ser la de un matorral, por su alma vegetal, o la de un caballo, por su alma animal, aunque comparte con ellos una cierta naturaleza, indudablemente. La vida más alta a que puede aspirar un hombre es la vida de la razón, porque es la suya propia, exclusiva, la parte más alta de su naturaleza, aquello en lo cual no se distingue de un dios. Sería absurdo pretender que un caballo o un matorral hubieran de vivir como un hombre. Sin embargo, no es absurdo que un hombre viva como un dios. Un caballo y un matorral son de naturaleza inferior, pero un hombre puede aspirar a vivir como un dios, porque no hay nada en este que no resida también en aquel. No hay nada en el Dios que no resida también en el hombre. Sin embargo, en el hombre sí que hay algo que no hay en el Dios, alma vegetativa y animal. Por eso no le es posible ser ininterrumpidamente un Dios, o sea, dedicarse en cuerpo y alma a la vida del pensamiento. Por ser humanos hemos de tender a la divinidad, pero no podemos llegar a ser dioses. Hay que atender también a otras funciones, la vegetativa y la animal, o las que se siguen de nuestra alma vegetativa y nuestra alma animal. Luego, aun reconociendo que la función propia del hombre, la más excelsa, la más elevada de todas, es la razón, es preciso asignar otras funciones al resto de su ser. De ahí que las virtudes sean asimismo de varias clases. Están por un lado las dianoéticas o intelectuales, que se adquieren con experiencia y con tiempo. Entre estas se cuentan la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y otras así. Estas corresponden a la parte racional del hombre. Y por el otro lado están las virtudes éticas, que son como la fortaleza, la templanza, la generosidad, y estas necesitan costumbre. Así que unas se aprenden con tiempo y otras con costumbre. La virtud, vamos a ver el centro de la teoría ética de Aristóteles, la virtud no es algo con lo que se nace, y no es un don que se pueda transmitir de padres a hijos o de amigos a amigos. Es una actividad,
Aristóteles la define así: es un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, decidido por la razón y por aquella por la cual decidiría un hombre prudente. Insisto un poco en esta definición: es un hábito selectivo, es decir, no un hábito adquirido por azar, sin proponérselo uno, y consiste en un término medio entre un exceso y un defecto, algo que está en medio, pero ese término medio dice relativo a nosotros, lo cual significa que cada uno tendrá ese punto medio en un sitio diferente tal vez. Y desde luego, seleccionado por la razón, no por el sentimiento. Y la razón por la cual decidiría un hombre prudente. Hay que fiarse pues de un hombre entrado en años y en experiencia, que ha aprendido a ser prudente. Vamos con esta definición, con esta noción de virtud que tiene Aristóteles. Vamos a desmenuzarla. Que sea un término medio no quiere decir que sea posible calcularla con exactitud. Como se calcula, por ejemplo, entre el 6 y el 4, pues está el 5, ¿verdad? Porque ya hemos dicho antes que no se puede ser totalmente riguroso en asuntos que tienen que ver con lo particular y con la ética, con la práctica. Lo que esto significa más bien, lo del término medio, es que en las acciones suele haber un término medio, efectivamente, entre un exceso y un defecto. Ejemplos: la valentía con exceso es temeridad, con defecto es cobardía. El hombre valiente está entre un extremo y otro, pero con una diferencia. No es lo mismo ser un hombre valiente, un guerrero, que ser hombre valiente quien no es guerrero. Cada uno tendrá su punto medio de valentía en un lugar distinto. El templado también está entre el hombre licencioso y el insensible. El generoso está entre el derrochador y el tacaño. El hombre agradable está entre el bufón y el desabrido, y así en todas las demás conductas. Quede claro, pues, que ese medio entre dos extremos no es una medida absoluta que pueda tener validez objetiva e igual para todos los hombres. La generosidad no se mide con la misma vara cuando se trata de un rico y de quien no es rico, de un pobre. Tampoco el valor cuando se habla, ya lo dije antes, de un guerrero o de un niño. La obligación de calcular en cada acción el medio que se debe ejecutar es algo que corresponde hacer a cada hombre que actúa y no puede ser dado a priori, antes de actuar. Y no se puede dar de una vez por todas y para todos por igual. Conviene, desde luego, dejarse guiar por aquello que se sabe que haría en las mismas o parecidas circunstancias un hombre prudente, cargado de experiencia en las cosas de la vida. Esta era la última parte de la definición. Estos hombres, capaces de servir de modelo para los otros, estos son los que deberían regir, deberían legislar en las ciudades, en los estados. Con todo, hay que hacer una excepción a esta norma general, y es que no de toda acción o pasión que pueda un hombre poner en práctica hay un exceso, un defecto y un término medio. Por ejemplo, el homicidio y el adulterio, entre otras acciones, no tienen exceso, defecto y término medio. Sería absurdo decir que un homicida que se cuide de los extremos y mate según un término medio, sin exceso y sin defecto, actúa bien. O que el adulterio es honroso siempre que se cometa con la mujer adecuada, sin excederse y sin quedarse corto. En esas acciones y en otras que se les parecen, se yerra siempre y nunca se acierta. Aparte de estos casos indiscutibles, hay muchas maneras de ser malo y solo una de ser bueno. Pasa aquí como el arquero que apunta a la diana, que dispara su flecha a la diana. Solamente en el centro es correcto el disparo, el acierto. Y hay otros muchos puntos donde puede dar. Por el mismo motivo, hay muchos más hombres malos que buenos, porque es difícil acertar y es fácil errar. Hombre virtuoso alcanzará a serlo aquel que, disponiendo de un discernimiento adecuado, es capaz de acertar en la mayor parte de las ocasiones. Y más virtuoso será cuantas más veces acierte, cuanto más veces lo logre, y cuanto menos esfuerzo le cueste hacerlo. Lo que solo se consigue cuando la virtud se convierte en hábito. Lo mismo que una golondrina no hace verano, no basta tampoco
para vivir de acuerdo con lo razonable y ser bueno un día o un año, sino la vida entera. No decimos que es un virtuoso del violín. En la música precisamente ha quedado la palabra virtuoso explicando justamente esto que se quiere decir por Aristóteles. Digo, no decimos que es un virtuoso del violín el que una vez ha sabido interpretar una melodía con corrección y buen arte, sino el que lo hace siempre y sin esfuerzo. Pero esto solamente se puede conseguir con mucho esfuerzo. Solamente se puede conseguir después de que el hábito se ha convertido en naturaleza. El hombre que llega a ese estado encuentra placer en su propia actividad y es feliz. La felicidad que se puede tener en este mundo, que no significa estar siempre disfrutando y siempre teniendo goce, en absoluto. Si utilizamos el criterio del término medio, por ejemplo, hay veces en que es necesario sufrir, cuando hay una desgracia, un familiar, un amigo o uno mismo, pero también entonces, cuando hay que dolerse, porque es así, también entonces se puede uno doler con exceso o con defecto. Hay que acertar y dolerse como uno debe dolerse. La felicidad entonces es propia de un hombre bien educado. Y la buena educación en realidad no es más que complacerse y dolerse como es debido. Cada uno encuentra placer en aquello a lo que se aficiona. Son placenteras por naturaleza las acciones acordes con la virtud, de manera que quien es virtuoso no necesita esperar ningún placer añadido. Esta es la felicidad propia del hombre, la que puede alcanzar por su propio esfuerzo y no debe abandonar a los azares de la fortuna. Si además le acompañan estos, los bienes de la fortuna, y no carece de bienes materiales suficientes, que no deben ser tampoco excesivos, si no carece de amigos, si no es repugnante y totalmente feo, y no tiene hijos depravados, entonces un hombre así se halla en posesión de la mejor de las cosas humanas. Cierto es que hay una parte que depende de la suerte, pero sería un error dejar en sus manos, en manos de la suerte, también la otra parte, que es lo más hermoso que se puede adquirir por medio de la práctica, el estudio y la virtud. Este es el motivo por el que no puede llamarse feliz al buey, al perro o al niño, pues hace falta una vida entera de discernimiento y decisiones adecuadas para merecer ese nombre. El hombre feliz es el que consigue hacer esto sin esfuerzo. Siendo así, no tiene sentido discutir si es perjudicial o no ser bueno, como pretendían hacer los sofistas. Si la práctica de la virtud hace la felicidad y si los hábitos bien seleccionados construyen una segunda naturaleza para el hombre, ¿qué se puede decir de aquellas doctrinas de los sofistas sobre la maldad o bondad natural del hombre? Según algunos sofistas, los hombres son malos por naturaleza, malos por nacimiento y no hay nada que hacer con ellos. Según otros son buenos por naturaleza, según unos son lobos, según otros son corderos. ¿Qué se puede decir de estas teorías? Aristóteles a ambas teorías, la de los que dicen que el hombre es malo por naturaleza y la de los que dicen que el hombre es bueno por naturaleza, opone esta que estamos viendo. Según esta teoría, la naturaleza ni nos hace buenos ni nos hace malos. Tampoco está en contra de ella el ser bueno o ser malo. No hay en el hombre inclinación natural hacia el bien o hacia el mal, sino solo la posibilidad de ser bueno o malo. Esa es su posibilidad, esa es su potencia. No sucede en este caso como con el ojo, que primero se tiene y luego se usa para ver, sino que la virtud primero se ejerce y después se posee. La virtud no se tiene de nacimiento, hay que practicarla y una vez que la practicas asiduamente con buen criterio y seleccionando bien con la razón, acabas teniendo el hábito de la virtud. Se parece a la música. Uno no nace citarista, sino que a fuerza de práctica y estudio se acaba haciendo citarista y disfruta con su actividad. Es en nuestras actividades, en nuestros hábitos y costumbres, donde nos hacemos virtuosos o viciosos. Quien no actúa ni es bueno ni es malo. Lo mismo que no gana triunfos y honores el atleta por el mero hecho de ser atleta, sino por competir, por actuar.
La diferencia es que al hombre no le es posible no actuar. Incluso los que son pusilánimes, y parece, o es, que no actúan, que no hacen nada, también lo hacen. Han decidido, dejándose llevar de su vicio, tal vez, han decidido no actuar, no hacer nada.